Bienvenidos, manitas. Último vídeo navideño de este 2025. Acompañadme que empezamos. Este vídeo ya llega tarde porque se supone que ya tenemos toda la decoración lista y colocada en nuestras casas. Pero no quería que se me quedase en el tintero. Tengo un montón de ideas que esas ya serán para la próxima Navidad. Pero este lo quería hacer este año. No es una decoración navideña para la casa, sino que si visteis el haul de Edipinto hace un par de semanas, creo, os dije que quería decorar esta bandeja para estas fiestas. Así que lo que vamos a vestir va a ser nuestra mesa. Y como ya os dije en aquel vídeo, quiero hacerlo con este transfer tan bonito. Lo primero que voy a hacer va a ser taparle el poro a la madera. Para ello voy a utilizar una imprimación todoterreno, pero en este caso, al ser madera, también podéis utilizar gesso o incluso pintura acrílica blanca. Cubro toda la bandeja y la dejo secar. Antes de seguir con el siguiente paso, una lijadita para suavizar la imprimación, con una lija de grano fino. Y ahora ya comenzamos a darle color a esta bandeja, aunque yo no le voy a dar mucho de momento, porque voy a utilizar un blanco roto. Yo estoy utilizando pintura tiza. Con la pintura seca vamos a crear un fondo. Yo voy a simular listones de madera. He protegido con cinta de carrocero los laterales para que no se me manchen. Con un lápiz vamos a marcar unas líneas muy suaves, porque no queremos que sean unas líneas rectas, pero sí que queremos que nos sirvan de guía. Los listones, pues cada uno puede ser de un ancho diferente. También los podéis hacer de la misma medida. Un pincel finito, yo estoy utilizando el 0, lo humedecemos en agua y vamos a marcarlos. Yo estoy utilizando marrón chocolate. No es necesario que nos queden unas líneas perfectas. Y no es necesario tampoco que lleguemos hasta el borde. Un truquito que yo utilizo para los días como hoy, que el pulso desapareció, no tengo, es que cuando voy trazando la línea, el dedo meñique lo tengo apoyado en la superficie. Necesitamos el mismo color que utilizamos para pintar el fondo, el marrón chocolate, un pincel y una esponja que le hemos dado bocaditos para crear textura. Empezamos aplicando el color base. Una capita fina y sin esperar a que se seque, la esponja la mojamos en el marrón chocolate. Y vamos dando toques. Yo empiezo con poquita cantidad. Otra esponja y arrastramos. Ya está. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de los listones. Siguiente paso, vamos a darle profundidad a cada listón y lo vamos a hacer con un flotado, un difuminado en cada una de las líneas. Para ello, un pincel biselado o angular, un poquito de agua y la pintura marrón chocolate. Humedecido en agua, mojamos la puntita del pincel en pintura y en la superficie extendemos. Y vamos pasándolo por un lado y por el otro. Si no se os desliza el pincel, lo mojáis de nuevo en agua y volvéis a coger pintura. Si os pasáis, elimináis la pintura del pincel y le pasáis solo con agua.
Pero en este caso, como estamos haciendo listones de madera, pues tampoco importa que se nos quede algún pegote porque quedará como más envejecido. Y así es como os tiene que quedar. Os dije al principio que íbamos a hacerlo en un lado y en otro, pero solamente se lo he hecho en estos dos lados del listón pequeño y en estos otros de este listón de aquí. Y el acabado queda como que estos tres listones grandes están por delante de estos pequeños. Lo voy a dejar así, pero vosotros podéis hacerlo por este lado de la línea y por el otro, simplemente para resaltar la marca. Vas a hacerle un marco todo alrededor. Para ello le he puesto cinta de carrocero para que me ayude a hacer la línea recta. Voy a utilizar pintura tiza en el tono guinda. Cuando utilizamos cinta de carrocero para hacer este tipo de franja, para que la pintura no se nos meta por debajo, con el pincel cargado en pintura, no vamos a aplicar la pintura desde la franja hacia la cinta, porque entonces es cuando se nos mete, sino al revés. Apoyamos en la cinta y pintamos hacia adentro. Y sin esperar a que se seque, retiramos la cinta. Paso de nuevo al marrón chocolate y voy a sombrear los bordes del color rojo. Pasamos ya al transfer. Lo primero que voy a hacer va a ser recortar, quitar el exceso de plástico y también le voy a quitar esta zona de aquí del diseño, que es como si fuese unas nubes o un cielo. Lo voy a recortar por la casita. Pues lo colocamos centrado, necesitamos papel de horno y una plancha a 160 grados sin vapor. Colocamos el papel y vamos planchando. No necesita demasiado tiempo, entre unos 10 y 15 segundos el transfer ya está adherido. Vamos aplicando el calor y esperaremos a que se enfríe para quitarle el plástico protector. Ahora es cuando tenemos que quitar el plástico protector. Yo os cuento lo que me está pasando. No se me está adhiriendo bien. No sé si es por la pintura o porque yo he sacado el transfer de la bolsa protectora que traía mientras pintaba la bandeja y a lo mejor ha cogido un poquito de polvo, no sé. Pero no se me está pegando bien, sobre todo el Merry Christmas, que he intentado levantar y hay letras que sí, que se han pegado perfectamente, pero hay otras que no. El Merry Christmas me está saliendo un poco chuchurrío. Así que vamos a aceptarlo como viene. Vamos levantando y lo que yo, veis, la S se me ha quedado fatal. Lo que yo me he dado cuenta es que en las zonas donde no pega bien, cuando todavía está caliente, con la plegadera presiono como si fuese un rubens. Presiono y va pegando, pero no se queda demasiado bien. Hay algunas letras que las tengo un poco sueltas, pero bueno, cuando barnicemos eso lo fijaremos. Vamos a intentar quitar el plástico sin llevarnos el dibujo detrás. Aquí la cajita pues no ha pegado bien. Le voy pasando la plegadera y voy levantando. Bueno, voy a coger aire, ya puedo respirar. El dibujo se ha quedado, pero por aquí esta zona no está pegada. Vamos a ver si ahora con el siguiente paso se me termina de fijar. Volvemos a colocar el papel de horno y le volvemos a pasar la plancha.
Bueno, por aquí se resiste. Por aquí tampoco se ha pegado, así que lo voy a dejar, no le voy a aplicar más calor y lo siguiente que haré será barnizarlo. Bueno, pues fijaros, las letras me han quedado fatal, la I, la A y la S sobre todo, el resto está bastante bien, así que hay trozos que se han soltado, no se han quedado fijadas, así que con el marrón chocolate voy a pasar por encima y intentar arreglar este desaguisado. Pero bueno, ya veis que a todos nos ocurren cosas, pero todo tiene solución. Bueno, pues creo que sé lo que ha pasado. Y es que esta es la bolsa donde iba el transfer y cuando lo he sacado de la bolsa la verdad es que me ha costado un poquito porque parecía que estaba pegado a este plástico en la parte de atrás. Y no sé si lo vais a ver, os he traído aquí una cartulina oscura para ver si lo podéis apreciar, pero tiene la forma, ahí creo que se, mirad, ahí creo que se ve, a ver que nos reflejen los focos, por aquí parece que se ve, por aquí también, bueno, en el plástico está la forma claramente marcada de la casita y yo creo que es que ha perdido adhesivo porque se ha quedado aquí en este plástico. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, ¿lo veis? Que parece que el plástico está sucio. Bueno, pues yo creo que eso ha sido que el adhesivo del transfer se ha quedado en este plástico. Por eso me ha costado tantísimo que agarrarse, que se quedase pegado. Pero bueno, vamos a seguir. Voy a utilizar adhesivo para decoupage en vez del barniz. Voy a aplicar una capa en toda la superficie, como si hubiésemos terminado de hacer decoupage. Y como hacemos siempre, del centro hacia afuera. Ahora vamos a pasar a hacerle decoupage a los laterales, tanto por dentro como por fuera. Para ello voy a utilizar este papel, que no sé si todavía está disponible en Dipinto di Blu, porque este me lo enviaron la Navidad anterior. Yo, como siempre, todo lo que esté disponible os dejaré los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Así que voy a ir tomando medida de cada lateral y recortando en el papel. Voy a comenzar por los laterales del exterior y como tengo la plancha aquí, voy a hacer decoupage con calor. Y lo primero que tenemos que hacer es aplicar el medium para decoupage, también podéis utilizar cola blanca, en la superficie que vayamos a hacer el decoupage y dejaremos secar. Y vamos a aplicar una capita generosa, asegurándonos de que toda la superficie esté cubierta con la cola. Y ahora ya pasamos a colocar el papel una vez se nos ha secado la cola. Como yo no sabía si tendría suficiente papel para forrar todos los lados, tanto por fuera como por dentro, he querido hacerlo de esta manera porque así podemos ajustar y cortar el papel exacto, sin miedo a que cuando lo coloquemos pues nos torzamos o se nos pegue por un lado, se nos pegue por el otro. Aquí de momento no pega nada y con la plancha activaremos el adhesivo y pegará el papel. Lo colocamos en su sitio ajustadito. Encima papel de horno y vamos pasando la plancha. Temperatura media sin vapor. Pues así vamos a ir haciendo todos los laterales. Y de esta manera lo que también evitamos son las arrugas. Y si nos sobra un poco de papel, con una lima de uñas lo retiramos. Y en estos dos laterales que tenemos el orificio del asa, vamos a coger un bisturí, un exacto, que esté bien afilado, cortamos el exceso y pasamos la lima. Y de la misma manera el interior. Y para terminar de fijar y proteger el papel, una nueva capa de la misma cola, esta vez generosa, y dejamos secar. La bandeja ya está casi lista, como veis los bordes de los laterales y la parte de atrás la he pintado de rojo. Lo siguiente, proteger con un barniz toda la bandeja. El acabado que estoy utilizando es mate. Aplicaré 2 capas dejando secar entre capa y capa. Pues ya está seco. Y ahora voy a seguir protegiendo aún más esta zona de aquí, que es en las bandejas la zona que más sufre.
y ahora voy a utilizar este otro. Ya me lo visteis utilizar en esta bandejita y fijaros el brillo que tiene. Es como una resina, en fin, es una resina. Y tiene dos componentes. Ituria es... Por cada 120 mililitros del componente A son 70 del componente B. Yo voy a hacer 60 del componente A y 35 del componente B. Un vasito de plástico, báscula, quitamos la tara y colocamos 60. Y ahora 35 del componente B. Y ahora mezclamos con cuidado hacia todos los lados, rebañando los bordes del vasito, y tenemos que conseguir que se integre bien los dos componentes. Se van a crear burbujas, es inevitable. Podemos dejarlas reposar durante unos minutos para que se eliminen el máximo de burbujas y después verterlo en la bandeja, o directamente lo vertemos en la bandeja y, como en esta ocasión voy a hacer una capita muy finita, las burbujas no me importa, después las explotaremos con un poquito de calor. Vertemos en la bandeja y yo me preparo esta paletina de silicona para poder ir extendiendo esta resina. Con un encendedor vamos pasando por donde están las burbujitas, sin mantenerlo mucho tiempo encima del producto, porque si no lo quemaríamos. Y ahora hay que dejarlo catalizar unas horas, unas 6 o 7 horas para que esté duro al tacto, pero unas 24 horas dejaría yo antes de colocarle nada encima. Yo voy a dejarlo toda la noche y mañana veremos el resultado. Mañana para mí, para vosotros, un segundo. Y mientras va catalizando, para que no nos caiga polvo encima, que si no después afea muchísimo el acabado, lo cubrimos. Espero que os guste la idea de hoy, una bandeja colorida y simpática para estas navidades. Darle like al vídeo y compartirlo, para que la idea llegue a más personas, y a mí me ayudará a que el canal siga creciendo y compartiendo ideas con todos vosotros. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.